Amigos, ya estamos aquí en Plano Informativo Radio para comentar lo que se dice, lo que se hace, lo que pasa en San Luis Potosí. Pues en este martes, que parece lunes para muchos, acabamos de pasar el 20 de noviembre. Hay quienes por ahí hablan mucho del puente y hablan del Buen Fin, sin darse cuenta que los que compraron en estos días a crédito, el Buen Fin lo van a ver cuando acaben de pagar, si no se les va a complicar mucho las cosas. Marco Antonio Hernández Morales, periodista de larga trayectoria, compañero, amigo, columnista de Plano Informativo, como cada martes. ¿Me acompaña, Marco? ¿Qué tal, Filiberto? Buenos días, amigos de Plano Informativo y de A Diestra y Siniestra. Efectivamente, el Buen Fin pues ya terminó con este puentezazo, ¿verdad?, del 20 de noviembre. Y aquí lo importante es que si pidieron algo de crédito, pues que lo paguen, que lo vayan pagando, porque si no lo pagan en los plazos, se van con la finta de que a meses sin intereses y se les pasa a uno y ya empezaron los problemas, porque es que no pagando a tiempo. Que no se atrasen en el pago y todo bueno, está pues bien. Es un programa que, si lo analizamos, tiene sus bondades, aunque nosotros siempre pensamos que en este pueblo antes se fomentaba el ahorro y ahora se fomenta el consumismo. Pero bueno, de todas maneras genera movilidad económica, genera una serie de situaciones y esperemos que haya sido bien aprovechado. Por lo pronto no hay incidentes graves, no hay grandes denuncias contra las tiendas, porque ya ves que a veces se incumple, interviene Profeco, parece que vamos bien. Bueno, parece que hubo un asalto a un Oxxo por ahí, que incluso fue grabado. Quedó grabado, sí, hasta quedó grabado, pero fue parte del programa del Buen Fin, ¿o no? Ese no, ese tuvo otro, ese tuvo otro objetivo, Marco. Pues fue 20 de noviembre, se conmemoró el inicio de la Revolución Mexicana, que fue convocada desde San Luis Potosí, a través del Plan de San Luis. En octubre se lanza el Plan de San Luis, presuntamente, pues aquí fue redactado según datos históricos y todo, y pues inicia el 20 de noviembre según la fecha que establecía el plan. Fíjate, convocar una guerra con más de un mes de anticipación, anunciar el día y todo. Bueno, nos salió bien de todas maneras. Y lo que no salió bien, Marco, sí viste que circuló mucho por ahí un oficio enviado, no fue en San Luis. No fue en San Luis. Porque algunos decían que las autoridades municipales, y que no fue. Creo que es en Guadalajara. Del oficial mayor, no, fue en otra parte de un oficial mayor que seguramente ya tienen todo hecho. Nomás copian y pegan, como dicen ahora en las nuevas tecnologías, y les avisó que se suspendía el 20 de noviembre para conmemorar el aniversario del natalicio de don Benito Juárez, de don Benito Pablo Juárez García. A lo mejor no estaba equivocado, pues hay que conmemorar el natalicio de Benito Juárez cualquier día, todo el año, ¿no? Pero fue un detalle chusco que circuló por ahí en las redes. ¿Sí lo viste, Marco? Sí, lo vi y se difundió mucho. Se difundió bastante y hubo opiniones de todo. Lo que sí se difundió bastante también es que ya se presentó al INE la plataforma electoral de el Frente Ciudadano por México, que puede ser muy frente, pero yo no creo que sea ciudadano. ¿Tú sí? Pues yo creo que es el nombre nada más, porque son partidos los que lo integran. Es una alianza partidista o partidaria, como le llamaban, pero ya se estableció. Eso quiere decir que a más tardar el 14 de diciembre tienen que tener el método de elección del candidato a presidente de la República o presidenta, según elijan, los partidos que va a ser conjunto entre el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano. No lograron convencer al PANAL, como decían, ni lograron convencer al Verde Ecologista. No, esos jalan por otro lado. ¿Tú qué opinas? Esos jalan por otro lado, jalan con el PRI. Y también el partido de Morena ayer llevó a cabo su asamblea nacional. Ahí va a estar muy difícil saber quién va a ser el candidato. Su programa de gobierno. Yo creo que eso está muy, muy difícil. Pero bueno, vamos a platicar de muchas cosas en este programa, pero también vamos a hablar de otros temas más importantes, más interesantes tal vez. Temas que a veces no acostumbramos nosotros sí los tratamos. Muy de vez en cuando, pero sí los tratamos. Temas que tienen que ver con la cultura, con la divulgación científica, con el arte, sí los tratamos en este espacio. Y hoy pues vamos a hablar de cuestiones científicas. Nos acompañan del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nos acompañan el doctor Alfredo Méndez Cabañas y el doctor Carlos Espinosa Soto,
quienes van a platicarnos aquí durante el desarrollo del programa de una interesante carrera que se está desarrollando ahí. Y nos acompaña también Andrea Juárez Tello, quien es estudiante de esa carrera, de esa licenciatura de la que vamos a hablar en estos momentos. Marco, ¿cómo ves? Muy bien, y ahora no dijiste si la conoces. Más o menos la conozco. Menos la Sí, es Juárez, Andrea Juárez Tello. ¿Sí? ¿Sí te conozco, mija? Sí. Sí te conozco, sí. Es mi hija. Pero bueno, algún defecto tenía que tener. Está estudiando ciencias. Ciencias, sí. Uno siempre anda en lo de las cuestión de las humanidades, de las ciencias sociales. Y pues vamos a pedirle al doctor Carlos Espinosa Soto que nos platique sobre esta carrera que están promoviendo. Estamos buscando que los jóvenes se interesen en nuevas opciones de formación, de educación, y bueno, pues esta es una carrera que a lo mejor les va a llamar la atención a algunos. Sí, muchas gracias por la invitación. Nos da mucho gusto venir aquí y nos da mucho gusto no nada más venir los profesores, sino que pueda venir un estudiante a platicar de la carrera, ¿no? Aunque la conozca muy poco. Aunque la conozca muy, muy poco. Es una licenciatura joven que lleva desde 2007 aquí, y que lleva pocas generaciones graduadas, pero es un esfuerzo de la comunidad de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Física por hacer una nueva carrera científica. Y es una carrera que trata de fortalecer una nueva forma de hacer ciencia, una forma de hacer ciencia que involucre el utilizar varias disciplinas científicas, herramientas de física, de matemáticas, de biología, para resolver problemas científicos. Y la cuestión de fondo es que hay un montón de preguntas científicas que todavía no podemos responder. Y para muchas de esas preguntas se necesita no nada más saber mucho de una disciplina, sino se necesita formar equipos de gente que conozca de un tema, gente que conozca de otro tema, y ponerlos a colaborar, porque no son preguntas sencillas, ¿no? En parte por eso es por lo que no se han resuelto. Para poder establecer esas colaboraciones, se tienen que entender las personas de esas disciplinas científicas distintas, se tienen que crear un lenguaje común. Nosotros pensamos que los estudiantes que egresen de la licenciatura van a tener una cultura científica amplia y van a poder formar estos equipos multidisciplinarios para poder resolver esas preguntas difíciles. Se les van a ocurrir cosas que a personas que nada más saben de una disciplina no se les ocurrirían. Y creemos que esa es una ventaja muy, muy importante. Si a alguien le interesa tratar de resolver preguntas, si a alguien le interesa entender cómo funcionan las cosas en la naturaleza. Es interesante esto, Marco. ¿Te acuerdas que a nosotros nos hablaban mucho de que había las ciencias puras, las ciencias exactas, las ciencias duras, las ciencias sociales, el humanismo, que es lo que más o menos nos enfocábamos nosotros, pero también se hablaba por ahí de las ciencias de la vida, ciencias de la salud, y como que se hacía una separación, y aquí estoy viendo que hablan de biología y de física. Física estaba considerada entre las más difíciles, entre las más duras por sus complejidades. ¿Aquí ustedes lo combinan? Sí, y sobre todo esperamos que los alumnos lo combinen. Muchos de los profesores somos biólogos, hay físicos, hay matemáticos. En realidad, los profesores estamos haciendo un esfuerzo por establecer colaboraciones de este tipo, pero creemos que parte de la innovación va a venir no en el trabajo que nosotros estamos haciendo, sino en el trabajo que están empezando a hacer los alumnos que están juntando estas herramientas. Van a la investigación, van a no nada más a la teoría. Sí, exacto. Es una apuesta fuerte, es una en la carrera. Los egresados en principio se podrían dedicar a muchas otras cosas prácticas, se podrían dedicar a dar clases, podrían participar en la industria farmacéutica, biotecnológica, etcétera. Pero es nuestra aspiración que ellos se dediquen a resolver preguntas, que se dediquen a encontrar cómo se resuelven los misterios que la ciencia ha dejado, ¿no? Y yo creo que es creciente el número de jóvenes que se interesan en estas disciplinas. Pues ha crecido la plantilla, no lo suficiente para un estado como San Luis Potosí. Nosotros pensamos que hay muchas más personas que no saben de la carrera. Y que si la conocieran estarían interesados en entrar. Y por eso es que agradecemos tanto la oportunidad de venir a platicar de... Sí, pues este tipo de programas precisamente tiene esa función de dar a conocer el conocimiento de disciplinas que pues no están muy difundidas. Se llama A Diestra y Siniestra el programa, o sea, para todos lados
le damos. Y sí, eso de que no se conoce, bueno, yo no conocía la carrera, la conozco por mi hija, me llamó la atención que hacía biofísica. Bueno, pues quién sabe cómo se vaya a comer eso, de qué se vaya a tratar, pero ahorita seguimos platicando más porque nos vamos a un corte y regresamos aquí en A Diestra y Siniestra en Plano Informativo. Seguimos, amigos, aquí en A Diestra y Siniestra, comentando lo que se dice, lo que se hace, lo que pasa en San Luis Potosí. Marco, biofísica, ¿se te ocurrió alguna vez? Pues no, definitivamente no. Y hay otras que tienen cada nombrecito, ¿eh? Nosotros pues, tenemos muchas referencias de lo que era la educación en el siglo pasado, y pues la escuela de física llegó a estar a punto de desaparecer de la Universidad Autónoma por falta de alumnos, por falta de maestros, por falta de lo que fuera. Sin embargo, se hizo un esfuerzo y hoy vemos que es la Facultad de Física, que tiene instalaciones, que tiene laboratorios, que tiene una serie de cosas que en otros tiempos no se pensaban, que hay un instituto de física especializado, pero que ahí también se incursiona en otras áreas del conocimiento, aunque sea el conocimiento científico, pero tiene sus complejidades, su diversidad. Creo que esto es muy satisfactorio. ¿Te acuerdas de aquel experimento de Cabo Tuna? El Cabo Tuna. De hace muchísimos años, sí, que lo llegamos a conocer nosotros, llegamos a tener referencias y era un orgullo porque potosinos habían tratado de llegar a la carrera espacial. Bueno, con unos cuantos metros subieron, ¿no? Pero son esfuerzos que luego se reflejan y que luego valen la pena y luego ayudan a las grandes investigaciones. Pues qué bueno que esto esté ocurriendo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y vamos a preguntarle a una alumna, Marco. A ver. Vamos a preguntarle a una alumna, a ver si sabe hablar. Vamos a preguntarle a una alumna su experiencia porque, bueno, pues yo honestamente pensaba que sí iba a ir hacia áreas sociales, iba a ir hacia otras cosas. Le gusta el arte, le gustan muchas cosas, y de repente dice que biofísica porque quiere hacer investigación en neurociencias. Se me dificulta ayudarle en las tareas, pero pero ahí está actualmente estudiando biofísica. ¿Y qué le puedes decir, Andy, a los muchachos que están por terminar su preparatoria o que ya la terminaron y que están esperando incorporarse a una formación profesional? Bueno, no sé, yo parte de lo que como estudiante de biofísica me he dado cuenta es que, bueno, el hacer ciencia es en realidad algo que puede ser muy fascinante. He visto en toda esta parte de la divulgación de la carrera que muchas veces los jóvenes tienen la idea de que hacer ciencia, de que dedicarte a algo que implica física, matemáticas, es muy difícil. Y entonces como que se tiene ese concepto de que si tú vas a hacer una carrera en ciencias o una carrera en ingenierías, por ejemplo, no vas a tener tiempo de hacer otras cosas, o va a ser muy difícil, o no vas a poder. O sea, tenemos como esta idea errada de que hacer ciencia es difícil, cuando en realidad sí, no es... O sea, no es tan trivial, no es muy fácil, pero también es un camino, bueno, no sé, es como un camino muy bonito porque te da muchas satisfacciones. Entonces, el estar buscando respuestas a preguntas que te interesan e ir encontrando respuestas a esto se vuelve muy satisfactorio personalmente. Entonces, yo sí invitaría como a los jóvenes a hacer ciencia y como a perder ese miedo y ese tabú de que es difícil, porque vale la pena totalmente dedicarse a una carrera en ciencias. Si le pudieras comentar a los jóvenes cómo aplicarían el conocimiento que adquieren ahí en biofísica para que se animen ya en la vida práctica. Bueno, es que en realidad, como comentaba el doctor Carlos, parte del problema actualmente es que las preguntas que se tienen necesitas de diferentes áreas para poder resolverlas. Y algo que nos hemos dado cuenta es que nosotros como biofísicos, a lo mejor si no tenemos la formación concreta que tiene un físico o un biólogo, sino como llevamos materias o una formación en las diferentes áreas, tenemos como esa capacidad de ser como intermediarios,
o sea, entre gente que se dedica a áreas en concreto, porque muchas veces ocurre que se encuentra, no sé, un físico y un biólogo que necesitan hacer un proyecto juntos, y a veces la parte del lenguaje puede ser una barrera, porque cada quien tiene un lenguaje diferente de acuerdo al área en el que está. Y nosotros como biofísicos tenemos como esa capacidad de poder entender al menos de qué se está hablando en ambas áreas. Y también por lo mismo, como estamos hablando de una carrera que es interdisciplinaria, te da la pauta para que eventualmente tú no solo te puedas dedicar como algo en concreto. Es decir, por ejemplo, a mí me interesan las neurociencias y biofísica me da las herramientas para dedicarme a eso, pero bien podría dedicarme, por ejemplo, al área de física médica, a una parte más física. Si me quisiera ir a la industria, podría tener las herramientas para hacerlo. Si quisiera irme a la industria farmacéutica, tenemos las bases. Entonces solamente es cuestión de que se busque un posgrado o una maestría que te dé las herramientas complementarias que necesitas para enfocarte en lo que ya te interesa más adelante. Esto significa que ustedes pueden ser un puente entre investigaciones científicas muy interesante, un vínculo. El manejo de los lenguajes, pues aunque sea la misma ciencia, de repente varía. Nosotros lo vemos en las humanidades. No habla el mismo lenguaje un contador que un abogado, que un periodista, que todos tenemos lenguajes especializados de alguna manera. Ustedes van a ser un vínculo muy importante entonces en ese contexto. Bueno, sí. También te da como como esa apertura a que tienes como un panorama más general de las cosas que puedes hacer. Entonces se vuelve más fácil el decir, tengo un problema en concreto, y entonces tú dices, híjole, en esta área utilizan esto, podría aplicarlo en esta situación y resolverlo. O volver, por ejemplo, las ciencias, el estudiar, por ejemplo, biología de una manera más cuantitativa. Y entonces se vuelve una ciencia más completa. Y entonces es como parte de la idea de la carrera, que puedas hacer ciencia de una manera más completa. Aquí preguntarle al doctor, ¿cuál ha sido el impacto ya de este tipo de disciplinas científicas en lo que mencionaba aquí Andrea, de la industria, la cuestión de la medicina? A lo largo de la historia ha tenido aplicaciones numerosas, de veras. Muchos de los descubrimientos más importantes en ciencias de la vida el siglo pasado se debieron a interacciones de biólogos con físicos. Y todo lo que ahora vemos de herramientas genómicas, de biología sintética, etcétera, son en realidad herencia de esos trabajos pioneros que se hicieron a partir de la colaboración de biólogos y de físicos, ¿no? Y eso ha dado para la creación de muchas empresas de biotecnología, de muchas terapias experimentales para enfermedades. Tiene aplicaciones de veras innumerables, ¿no? Y eso va a seguir ocurriendo durante mucho tiempo. Perdón, me quiero salir tantito de eso, porque todo esto de las aplicaciones es algo que cuando se invita a los estudiantes a estudiar ciencias es algo que se enfatiza mucho, ¿no? Es muy importante estudiar ciencia porque es bueno para encontrar mejores formas de hacer las cosas, encontrar curas a enfermedades y cosas así. Y todo eso es muy cierto, pero algo que normalmente yo creo no se enfatiza tanto es que la mejor razón para estudiar ciencia, desde un punto de vista de las personas que hacemos ciencia, no nada más es cuánto vamos a ayudar al mundo, que puede ser cierto, ¿no? Sino también que haciendo eso nos la vamos a pasar muy bien, que es estar trabajando todo el tiempo, resolviendo un misterio, tratando de encontrar qué es lo que está pasando en la naturaleza, y esa búsqueda todo el tiempo, yo creo que no se distingue mucho de labores como la de ustedes, ¿no? Del periodismo, es estar tratando de resolver qué es lo que está pasando y exponerlo. Y esa vida es muy divertida, de veras. Y sobre todo que esto que ustedes llegan a investigar, pues redunda en un mejor nivel de vida de la sociedad. Sí, y además hay beneficios gratis, ¿no? Es una carrera de veras muy satisfactoria por eso. Para promover una carrera, para invitar a los muchachos a que se animen, pues hay muchos elementos que darles a conocer.
y bueno, Andrea como estudiante debe conocer algunos detalles porque pues, luego los muchachos dicen, bueno, y si me meto ahí va a estar tan difícil que voy a perder mi vida social, voy a perder mis aficiones a otras cosas, hay muchas cosas. ¿Qué les puedes platicar a los jóvenes de esto? ¿Has tenido que sacrificar vida social, aficiones, otro tipo de cosas para dedicarte a estudiar? ¿O se puede combinar? Bueno, yo he visto algunas actividades muy interesantes ahí en tu escuela, de arte, de cultura, de muchas cosas, pero ¿qué les puedes platicar a los jóvenes? También para que no se nos desanimen, nos van a tener en una carrera bien matada y luego ¿qué vamos a hacer? En esa parte es una cuestión de intereses y de organización, porque si bien sí es una carrera pesada, porque implica esfuerzo, implica dedicación, implica mucha constancia, pero también no es, es cuestión de que te organices para que puedas realizar otras actividades. Por ejemplo, yo en lo personal me he dedicado como a la parte de la danza y sí ha sido complicado, pero en realidad ha sido más cuestión de, como de organizar mis tiempos para poder cumplir como con las cosas de la escuela, que entré al laboratorio. Y bueno, aparte como estas actividades, pero en realidad se puede combinar muy bien. Hacer ciencia no implica que vas a tener que sacrificar una vida social. La mayoría de mis compañeros salen con su familia, con sus amigos, entonces no implica como el sacrificar una vida social por estar en una carrera de ciencias. No, pues definitivamente esto es muy importante para los jóvenes para que se animen, porque antes sí teníamos otra idea de lo que era el hombre y la mujer de ciencia, ¿verdad? Sí, no, por eso le pregunto, porque luego no, va a ser una carrera bien matada, no voy a tener tiempo de nada, y voy a tener que estarme desvelando, voy a tener que estar... Y la verdad, nosotros hemos visto que hay físicos que son buenos músicos de rock. Ya hemos visto ahí a los Barbajanes y conocemos otros que tienen pues, ciertas aficiones artísticas y de buena calidad y no descuidan su vida, por así decirlo. Nos vamos a un corte, como ustedes dispongan. Nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en A Diestra y Siniestra en Plano Informativo. Seguimos, amigos, aquí en A Diestra y Siniestra, comentando lo que se dice, lo que se hace, lo que pasa en San Luis Potosí. En este programa estamos hoy hablando de ciencia, pero seguimos hablando de las cuestiones políticas, seguimos hablando de muchas cosas. Marco, ¿cómo van los independientes? ¿No te registraste tú siempre? No me registré. 25, 50 independientes, ahora tienen que estar en el proceso de recabar las firmas, de hacer una serie de situaciones, de circunstancias, y bueno, a nivel nacional, pues también hay mucho alboroto por esto. Los independientes. En Jalisco ya se registró un hijo de Vicente Fernández. Sí. Vicente Fernández Jr. Quiere ser gobernador del estado. Vamos a ver si le alcanza. A ver cuántas firmas consigue. Bueno, porque luego de repente hay quienes tienen mucha fama por la cuestión artística, pero en la cuestión política, pues ya son otra cosa. Bueno, ya tenemos el caso de Pedro Ferriz de Con, que pues sumamente conocido en los medios. Y anda decepcionado, echándole la culpa a medio mundo, pero no alcanza los votos. No le alcanza para las firmas. Sí, entre los científicos no habrá por ahí alguien que lancemos de candidato independiente. ¿No? Alguien que se anime. ¿Alguien que se anime? Por ejemplo, el doctor Alfredo Méndez Cabañas, ¿no se animará a ser candidato independiente a algo? ¿No? Bueno, es que nos acompaña. De ciencia. Él nos acompaña también aquí para hablar de este tema sobre la promoción de la licenciatura en biofísica. ¿Qué nos platicas, doctor? Primero, un pequeño paréntesis. Yo creo que la inmensa mayoría de los investigadores de este país quisieran ser presidentes, porque la mayor parte de ellos tiene un México en su cabeza diferente. Y todo el mundo quisiera que México fuera como ellos. Hay que investigar cómo lograrlo. Sí. Hay que hacer una tesis. Pero yo creo que la mayor parte de los investigadores se dedican a la investigación porque es divertido. Y no me imagino realmente a ellos o a los investigadores, no me los imagino yéndose de políticos. No. Yo creo que... Son más serios. Pues yo creo que más bien la política es demasiado seria y hacer ciencia es bastante divertido. No me imagino a alguien que deje lo divertido para Fíjate qué concepto nos está cambiando. Para nosotros la comedia está en los políticos.
Sí, es cierto, son comediantes de ocasión, ¿no? Sin quererlo. Les llaman actores políticos, porque Claro. pues, en la actuación pues entra la farsa, entra la comedia, entran Sí. muchas cosas, la pantomima El engaño, ¿no? Y la decepción. y la decepción, la tragedia, el drama. Claro, claro, claro. Leía hoy que en 1994 había 47 millones de pobres en México, y Coneval reporta, aún con los cambios en la manera de medir, hay 60 millones de pobres al día de hoy. Entonces, no hemos cambiado mucho. Pero siempre se ha dicho que si se acaba con los pobres, después a quienes se les va a prometer sacar de esa situación para Claro. que sigan votando. Entonces Claro. hay una razón ahí social, Sí, es una necesidad una política. necesidad política. Bueno, regresando al asunto de la licenciatura en biofísica, me gustaría decir dos cosas. La licenciatura en biofísica no tiene una idea de formar gente en el sentido de vamos a enseñarles a tomar muestras de sangre, o vamos a enseñarles a tratar a un paciente, o vamos a enseñarles a hacer un puente. La licenciatura en biofísica lo que trata es crear o formar gente en la interdisciplina. Básicamente lo que promete la licenciatura en biofísica es enseñarle a la gente a pensar de una manera amplia. No pensar encasillados en la biología, no pensar encasillados en la medicina, no pensar encasillados en la ingeniería. La idea de la licenciatura en biofísica es proveer a los estudiantes con una formación interdisciplinaria que les permita resolver problemas. No es una licenciatura formativa en el sentido de enseñarles a hacer cosas. Es una licenciatura formativa en el sentido de que les va a enseñar a pensar diferente. Y la otra cosa que vale la pena decir es que la licenciatura en biofísica es una licenciatura en ciencias. Es una licenciatura que lo que hace es formar a la gente también para seguir en la investigación. Y de hecho la mayor parte de nuestros egresados se ha dedicado a continuar en el posgrado. Incluso tenemos ya nuestra primer graduada de un doctorado en Francia, por cierto, estudiante de la primera generación. No, pues es muy, muy interesante porque nos está dando un panorama mucho más amplio de lo que podíamos pensar en un inicio. Hay disciplinas, por ejemplo, como las matemáticas, donde 2 más 2 son 4 y hasta ahí llegaste. Pero en esto que habla de la biofísica permite ahora sí ir más allá en la investigación, porque el aspecto científico siempre se va modificando. Hay nuevas investigaciones, nuevos resultados, y eso creo que puede ser lo atractivo. Claro, de entrada la biofísica nació, por ejemplo, con el descubrimiento de la estructura del DNA. La estructura del DNA es básicamente la combinación del trabajo entre un químico, un físico y un biólogo, básicamente. Y ahí podemos marcar el inicio de la biofísica. Y si nos venimos a lo largo de la historia, la mayor parte de los descubrimientos sensacionales que han mejorado nuestra calidad de vida tiene que ver con la interrelación de las diferentes áreas científicas. Y eso es lo que busca la licenciatura en biofísica, proveer a la gente con esa visión. Diríamos que es una carrera reciente, entonces. Pues empezó en 2007 como licenciatura, y de hecho tenemos el honor de haber sido la primera licenciatura en biofísica en el mundo. Antes de ello, la biofísica existía solamente como posgrado, y en la actualidad la Facultad de Ciencias de la UNAM, no recuerdo si ya empezó su licenciatura en biofísica o está por comenzar, y en Dublín también ya hay una licenciatura en biofísica como tal. Pero tenemos ese honor de haber sido la primera licenciatura en biofísica. Doctor, algo muy importante en esto de la cuestión científica, de la enseñanza, de los métodos que se siguen, del equipamiento. De repente oímos hablar de investigaciones precarias por la falta de equipo, por la falta de respaldo, por la falta de apoyo. A los muchachos les interesa mucho, en lo que yo he platicado con algunos jovencitos, siempre
que sea la institución educativa a la que se van a encaminar, pues tenga todo lo necesario. Hoy hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de muchas cosas que antes pues no, ni nos imaginábamos. Antes un equipo de química o de algunas cosas pues eran algunos matraces y 2, 3 cosas. Hoy hablamos de computadoras y todo. Tuvimos una universidad autónoma preocupada siempre por generar algunas carreras, pero que carecía de muchos elementos. Hoy, en este momento, ¿qué podemos decirle a los jóvenes que van a encontrar en el Instituto de Física para estudiar esta licenciatura? ¿Hay herramientas adecuadas? ¿Hay equipamiento? ¿Estamos a la vanguardia en la tecnología o estamos empujando en lucha? De hecho, tenemos una serie de indicadores muy interesantes. Por ejemplo, vale la pena comentar, uno, que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es la universidad que proporcionalmente tiene más miembros en el Sistema Nacional de Investigadores. Segundo, que es el personal docente está certificado. Exacto. Y tenemos la mayor proporción de SNI 3. El Sistema Nacional de Investigadores empieza en candidato, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que es el más alto y es muy difícil de llegar. Y la Autónoma de San Luis Potosí tiene la mayor proporción de SNI 3 en todo el país, por encima de la UNAM, del CINVESTAB, de la UAM y otras universidades de provincia. Segundo, vale la pena decir que ciertamente es muy complicado encontrar financiamiento para hacer ciencia en este momento, pero a pesar de ello, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una de las universidades, si no la tercera, sí la cuarta, que más recursos se aviene de diferentes convocatorias. Y dentro de la universidad es el Instituto de Física quien más proyectos tiene. En el Instituto de Física estamos manejando del orden de 80 a 100 proyectos de investigación por año y solamente habemos 45 investigadores, lo que significa que en promedio hay poco más de 2 proyectos de investigación por profesor. Entonces, en el instituto tenemos los recursos para hacer investigación, tenemos el personal capacitado. De hecho, no lo mencioné, pero dentro de la misma Autónoma de San Luis Potosí, quien más SNI 3 tiene es el Instituto de Física. El 66 o 70% de los SNI 3 está en el Instituto de Física. Podemos decir que los jóvenes como Andrea y los jóvenes que que pueden ingresar o que tengan interés en ingresar, saliendo de la facultad, terminando su licenciatura, van a poder competir en el mercado internacional, ir a otros países, a laboratorios, a investigar, a sumarse a esa dinámica de desarrollo que se está viendo a nivel mundial en la ciencia. Sí, de hecho, vale la pena poner 2 ejemplos. El primero es, tenemos una estudiante de la licenciatura en biofísica de la primera generación, que de licenciatura fue aceptada al doctorado en Francia, en la, no recuerdo el nombre de la universidad, pero vale la pena hacer hincapié en ello porque normalmente un estudiante un brinco de licenciatura a doctorado, sin pasar por maestrías, diplomados ni nada más. Maestría. Un estudiante mexicano típico que va a Francia o Europa a hacer un posgrado, aun cuando ya tengan la maestría, los obligan a hacer una maestría para ser admitidos al doctorado. Cristina fue admitida directamente de la licenciatura al doctorado y eso obedece obviamente a su calidad, pero también obedece a una situación muy particular. La carga académica de la licenciatura en biofísica es el equivalente a lo que en Francia sería un Bac 7 o lo que sería un programa de licenciatura más la maestría. O sea que entonces, ya podemos esperar que vengan a buscarnos aquí en lugar de andarlos mandando nosotros allá que estudien. Claro. Como estudiantes. Si nos permites, doctor, nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en A Diestra y Siniestra en Plano Informativo. Seguimos aquí en A Diestra y Siniestra comentando lo que se hace, lo que se dice, lo que pasa en San Luis Potosí. Tuvimos un buen cierre, un buen fin de semana, Marco, sí, en lo que se refiere a la cultura, a las artes. Bastante. Tuvimos el cierre del Festival de Letras, sí, el Festival Internacional de Letras, que ya lleva 13 años, me parece, 13, que sí, es de buena calidad, que vienen pues literatos de renombre. Tuvimos también el cierre del ahora Festival del Libro y la Lectura, transformaron la Feria del Libro. Tuvimos la entrega de los premios 20 de noviembre,
Sí, ayer. Que es para artes y ciencias. Artes y ciencias. Y tuvimos también pues la entrega de los reconocimientos deportivos que se dan tradicionalmente el 20 de noviembre. ¿Cómo ves, Marco? Y la conmemoración del aniversario. Bueno, es obviamente el de la Revolución Mexicana, que pues estuvo como siempre, muy intenso en muchas expresiones. Se ha utilizado el 20 de noviembre para una especie de demostraciones deportivas, como un evento deportivo. El 16 de septiembre se utiliza más para un evento militar. Sí, pero también en esta ocasión hubo en la zona militar entrega de ascensos, reconocimientos a algunos militares. Entonces está festejando el aniversario de la Revolución Mexicana, no el de Benito Juárez, el natalicio, pero también lo podemos festejar todos los días. Todos los días. Como aquel que decía que solo tomaba el día de su santo, 3 días antes y 3 días después, se llamaba domingo. Sí. Entonces podemos festejar al Benemérito de las Américas todos los días, su natalicio. Así es. Anoche, fíjate, precisamente la Plaza de Armas, ahí concluyeron pues todos los eventos de el festival de la lectura, del libro, y terminó había una especie de como de carnaval muy bonito. Se veía, había con disfraces, con sombrillas. Ese evento yo no lo tenía previsto, no sabía qué iba a pasar, pero ahora sí que me descolgué un ratito por la Plaza de Armas. Andabas viendo a ver qué hacías. Y había mucha gente, la verdad. A mí me llamó mucho la atención porque de pronto a veces hay gente que no quiere salir, que porque en San Luis está muy raro el asunto, ¿verdad? Pero había gente por todos lados. No, y hubo mucho movimiento, bastante movimiento. Sí. Entonces, pues qué bueno que esto suceda, que en San Luis llevemos la fiesta en paz. Nos estamos preparando para un proceso electoral. También. Dicen que a pesar de los gritos y tirones que se van a escuchar, la cosa va a ser con tranquilidad. Se van a decir muchas cosas entre ellos, pero como decía José Carmen García Vázquez, ¿te acuerdas? Que decía, mientras sean gritos, esos no rompen bocas ni abren panzas. Así es que a darle adelante, ya después se reconciliarán, después se tranquilizarán. Vamos a ver qué pasa. Seguimos hablando de lo interesante. ¿Cómo ves este tema, Marco? No, pues, ¿te animas a estudiar biofísica? Pues fíjate, a lo mejor ya se me pasó la edad, ¿verdad? Pero sí, sería muy interesante conocer todo lo que... Te voy a traer a don Narciso, el de Cárdenas, sí, un señor que en la Universidad Intercultural de Cárdenas, después de jubilado, se dio cuenta que la gente que trabajaba con él, pues tenían licenciaturas, y él no había terminado la primaria. Terminó la primaria en un... él era el jefe, por su experiencia, por lo que quieran. Terminó la primaria en INEA, en la secundaria. Estudió la prepa y se metió a la licenciatura en la Universidad Intercultural en Cárdenas, en informática administrativa. Ándale. Se tituló. Hoy a sus 76 años está estudiando su segunda licenciatura en Derecho, también en la Universidad Intercultural. Bueno. Y en Cárdenas lo toman como un ejemplo, y ahí se está dando un fenómeno muy especial. Mucha gente mayor de 30, 35 años, 40 que tiene carrera, se está animando. Oh, si bueno. Don Chicho pudo, ¿por qué nosotros no? Y tú ya te estás desanimando aquí, pues no es porque oíste de biofísica, has de haber reprobado física. Yo creo que sí. No andaba tan bien yo. ¿Cómo ves, Marco? No, pues sí, es interesante lo que nos está comentando aquí el doctor, porque estamos viendo los diferentes perfiles de la carrera y de cómo de algo nuevo, de alguna manera, pues tiene un futuro promisorio, nos comenta. Sí, vale la pena decir que la biofísica como tal seguirá siendo fuente de muchos descubrimientos, y vale la pena también decir que la idea de la licenciatura en biofísica es formar a los estudiantes para ser parte de esos descubrimientos. Y prueba de ello es que la mayor parte de nuestros estudiantes está estudiando posgrados, algunos en el país, otros aquí en la ciudad de San Luis Potosí, otros en Monterrey, otros en el extranjero. Bueno, pues hay entonces pues bastantes cosas interesantes en esto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tenemos
licenciados que pueden pasar a ser doctores sin hacer mayores trámites. Creo que eso es digno de mencionarse. De repente hablamos y vemos cosas de otros lugares. ¿Te acuerdas cuando hicimos aquel programa en el IPICIT? Sí. Cómo nos hablaban de la fama de San Luis en algunos lugares de Europa por el nivel académico de algunas cosas que se están haciendo aquí, y nosotros a veces, a ver si puedo mandar a mi hijo a estudiar a Estados Unidos o a España o aquí allá para ver si aprende más o cambia más, y resulta que aquí también tenemos estudiantes extranjeros, investigadores también que investigadores de muy buen nivel, que conocen más que nosotros, yo creo, el Estado. Sí, así es. Entonces creo que esto es bastante interesante, y ojalá los jóvenes se acerquen. ¿Qué puede hacer un estudiante de bachillerato actualmente, de Cobach, de CECITE, de cualquiera de estos lugares? ¿Qué puede hacer si quiere informarse más? Puede llegar a tocar las puertas puede darse una vuelta ahí por el instituto, por la facultad. ¿Habrá quien lo atienda? ¿Qué podemos hacer en eso? Tenemos dos situaciones. La primera es que se puede acercar al instituto como tal, y nosotros les organizamos unas visitas guiadas al instituto, que conozcan los laboratorios, que hablen con los estudiantes, que conozcan a estudiantes como Andrea, que vean que la licenciatura, aunque tiene una carga académica fuerte, también es una licenciatura divertida, que les deja tiempo para dedicarse a otras cosas, que no van a sacrificar su vida social, que vean que los temas que se manejan en el Instituto de Física son temas que pueden encontrar en cualquier universidad del mundo, que el nivel de investigación que se hace es el mismo que van a encontrar en cualquier otra universidad del país o del mundo, y que se den cuenta que el ambiente es muy amable, y que hasta cierto punto se puede decir que aunque los físicos son un poco higaditos, los biólogos no, a ver. Son divertidos. Sí, esto es interesante platicar muchas cosas de estas, porque luego pues tenemos ideas de lo que son las escuelas, las facultades, las diversas instituciones, y a veces las ideas pues están en cartabones que ya fueron superados. Pues no, pues ahí voy a entrar, tengo que andar de bata porque son bien exigentes en esto, o ahí tengo que andar todo greñudo porque tienen estas características. Todos esos, ¿cómo diremos? Cartabones son diferentes. Hay que llegar directamente, poder conocer, se pueden hacer visitas guiadas. ¿Tú qué les aconsejas, Andrea, a los muchachos y a los profesores de ellos? Tú supiste cuando estuviste en el nivel bachillerato, pues las dudas, lo que hay que ver y lo que se necesita. En este momento que ya superaste eso, que estás aquí, que parece que estás contenta con la carrera, yo espero que sí, me parece que estás contenta con la carrera y vas por el camino, ¿qué les puedes decir a los jóvenes y a los maestros que los están formando en los bachilleratos? Bueno, primero que nada que se informen, que pierdan como un poquito el miedo a esta parte de hacer ciencia, porque en realidad es muy bonito. Algo como ya lo han mencionado, es que la gente, como yo le he visto que hace ciencia, es gente muy feliz. Porque no es como en otros trabajos en los que tú estás esperando cumplir un horario, en el que estás esperando salir. O sea, la gente está ahí tiempo extra porque está haciendo lo que le gusta, porque está haciendo lo que le apasiona. Y yo creo que la satisfacción de resolver eso que estás buscando no se compara con nada. Entonces, la gente que hace ciencia es muy feliz, y también hacer ciencia se vuelve muy divertido. Y otra cosa que creo que es importante considerar es que nosotros como jóvenes eventualmente somos quien va a tomar las decisiones, por ejemplo, en ámbitos como en cuestiones de política. Va a haber gente que, por ejemplo, las personas que estudian Derecho muchas veces son las personas que terminan tomando las decisiones de qué leyes se van a aprobar, y muchas de esas veces es importante que la gente sepa de ciencia para que las decisiones que se tomen sean decisiones informadas, porque muchas de las veces lo que ocurre es que la gente no sabe y entonces hace lo que considera que es lo mejor, y muchas de las veces esa falta de información o esa falta de cultura científica termina por empeorar las cosas.
y por no contribuir a que las cosas mejoren. Entonces, como jóvenes creo que es importante que tomemos este camino de la ciencia, porque a lo mejor no te vas a dedicar tanto como, si a lo mejor no te quieres dedicar a ser científico como uno de mis compañeros, que a lo mejor sí le interesa esta área política, pero es importante porque entonces tienes esta pauta de saber qué cosas son importantes, qué cosas son necesarias desde otro punto de vista, y no solo del yo creo que es esto, yo entendí que es esto, porque en realidad la falta de información puede ser muy peligrosa. Bueno, pues Marco, se nos está acabando el tiempo. ¿Algo tienes que agregar? No, simplemente agradecer la presencia de nuestros invitados. Agradecer la presencia de los doctores Carlos, Alfredo, de Andrea, y bueno, pues señalarles que ahí están las puertas del Instituto de Física, de la Facultad de Física de la Universidad Autónoma, para quienes quieran continuar con sus estudios. Agradezco tu colaboración, como siempre, Marco, tu acompañamiento en este programa de A Diestra y Siniestra. Gracias a todos los compañeros que hacen posible que esto se haga. Y bueno, pues se terminó el Buen Fin, pero hubo muchas compras a crédito, con tarjeta, ¿sí? Y dicen que hay algunos que todavía no acaban de pagar el Buen Fin del 2014 y ya se echaron el Buen Fin del 2017. Nosotros decimos, muchos fueron a comprar, mas les dicen con retintín que solo verán Buen Fin cuando acaben de pagar.